Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, gracias por el espacio al Instituto de Capacitación Jurídica. Gracias a todas y cada uno de ustedes por conectarse el día de hoy a esta transmisión. Les agradezco mucho su participación y bueno, pues vamos a darle porque el tema es sumamente amplio el día de hoy. Bueno, ustedes saben que el sistema de justicia penal acusatorio pues se conforma de tres etapas. La etapa de investigación, que es una etapa de investigación que se divide a su vez en etapa inicial y en etapa complementaria. La etapa inicial está conformada por la presentación de la denuncia o de la querella, o dice el 211, a partir de algún requisito equivalente. Esa denuncia o querella va a permitir que el Ministerio Público dé inicio al registro de una carpeta de investigación. La carpeta de investigación en el sistema de justicia penal acusatorio no existe dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un legajo de investigación. Ese legajo de investigación nos va a permitir registrar todo el Ministerio Público ordene bajo la facultad que le otorga el artículo 21 de la Constitución para poder dirigir el desarrollo de una investigación y en su caso poder esclarecer si es que estamos o no ante la presencia de un hecho que la ley señale como delito. Y en este supuesto de estar ante la presencia de un hecho que la ley señale como delito, poder determinar quién es la persona que pudo haber cometido ese hecho o que pudo haber participado en ese hecho que la ley señala como delito, a fin de lograr los fines del proceso penal establecidos en el artículo 20 de la Constitución en su apartado A. ¿Cuáles son estos fines del proceso penal? Esclarecer el hecho, procurar que el culpable no quede impune, proteger al inocente y ojo, porque hoy también el sistema asiste a las víctimas del delito, garantizar la reparación del daño a favor de esas víctimas del delito, ¿no? Entonces, esos actos de investigación que se van realizando de primera mano por el Ministerio Público, apoyado por sus elementos de la policía y apoyado por los servicios periciales que en la gran mayoría de los estados se encuentran a la Fiscalía General de Justicia o a las Procuradurías Generales de Justicia. La idea es que se registre. Mucho mejor, maestra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, en esta situación decíamos que la víctima tiene derecho de acceder a esos antecedentes de la investigación. El asesor jurídico, una vez designado dentro de la carpeta de investigación, tendrá derecho a acceder a esos antecedentes de la investigación. El imputado, en el momento en el que se le ocasione un acto de molestia, esto es, que haya sido detenido en flagrancia o en caso urgente, o que el Ministerio Público, habiendo integrado una carpeta de investigación sin detenido, le genere a él un acto de molestia, esto es, le requiera a través de un citatorio, una diligencia que comparezca el día y la hora, que está siendo citado a las inmediaciones de la Fiscalía, acompañado de un abogado defensor o en su caso, ante la falta de designación de defensor particular, el Estado deberá de designarle un defensor público. Ya el mero acto de molestia, Evelyn, por ejemplo, pensemos que a tu cliente se le gira un citatorio. En este sistema de justicia penal es de suma urgencia, de suma interés, el atender de manera inmediata a las diligencias que son requeridas por el Ministerio Público. Si el Ministerio Público le hace llegar una diligencia de citación a cualquier persona que hasta ese momento esté siendo señalada como probable comisor o probable partícipe en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, es importante que esa persona comparezca, que se identifique, que se individualice, que señale datos para oír y recibir notificaciones y que se le pueda tener a partir de este momento por debidamente identificada y localizada para la continuación del procedimiento penal. En ese momento va a acudir ante el Ministerio Público el día y a la hora que está siendo citada. Cuando comparezca ante el Ministerio Público le hará de su conocimiento cuáles son los hechos por los cuales se le está investigando y le informará los derechos que le asisten, así como también el derecho que tiene a declarar en ese momento o a guardar silencio. El silencio en este sistema de justicia penal no podrá constituir una prueba en contra de la persona imputada o acusada. De manera tal, entonces, que en este acto de molestia, una vez que se le hizo de su conocimiento los hechos que se le atribuyen, quién le atribuye la realización de los hechos, inmediatamente el Ministerio Público al imputado, con la asistencia de su abogado defensor, le pondrá a la vista los antecedentes de la investigación que hasta ese momento se estén trabajando. ¿Cuáles van a ser los actos de investigación que se podrán estar trabajando? Bueno,
Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, de la mano de la Constitución, establece límites. Se puede probar todo aquello que sea materia de esclarecimiento del hecho. Esto es, todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ejecución en la que aparentemente pudo haberse cometido ese hecho que se está investigando. Número 2, todos los actos de investigación que se practiquen deben de ser lícitos. Ninguno puede traer como consecuencia el haberse obtenido con violación a los derechos fundamentales de la persona. Esto es, su vida, su libertad, su dignidad, su intimidad, su patrimonio, su propiedad privada. Ninguno de estos actos de investigación pueden practicarse por determinación del Ministerio Público si es que la consecuencia que va a traer es una vulneración a algún derecho fundamental. Ahora, los actos de investigación van a encontrar límites. ¿Cuáles van a ser los límites? Tienen también una serie de formalidades legales para su realización y la refutación por contrastabilidad de la rechazada. O sea, puede ser que la defensa en este momento presente una teoría del caso que me diga, no es cierto, los hechos nunca acontecieron de esa manera. Los hechos acontecieron de manera diversa, o que me hable sobre la falta de existencia de ese hecho que la ley señala como delito. En el mundo fáctico sí se dio, pero no da como resultado la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Aquí es justo el por qué la ley hasta este momento contempla en su artículo 314 y 315 la posibilidad de que la defensa solicite la duplicidad de término para poder incorporar dato de prueba o desahogar medio de prueba durante la celebración de la audiencia inicial y con ello tener dos versiones, la versión del órgano que acusa y la versión del órgano que defiende. El órgano que acusa, su camino va entrelazado en establecer que existe el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o de que haya participado en la comisión de ese hecho. Mientras la defensa va encaminada a que la defensa va a ir encaminada a establecer, por ejemplo, refutación de la no existencia de esos hechos en la versión fáctica que plantea el Ministerio Público o va encaminada a establecer en este supuesto que existe una causa de atipicidad o que existe una causa de justificación o que existe una causa de inculpabilidad que pudiera operar a favor del imputado y por lo tanto está obligado entonces a acreditar la existencia de esa causa de inculpabilidad, la causa de justificación o la causa de atipicidad, si es que requiere la causa de atipicidad más allá de un debate meramente argumentativo. El artículo 20 de la Constitución en su apartado A, que habla justo de la imposibilidad de trabajar con pruebas de naturaleza ilícita. ¿Y qué van a implicar las pruebas ilícitas? A aquellas que en su obtención, producción o incorporación se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Esta parte es importante porque en la audiencia inicial sí se hacen valer incidencias de nulidad de dato de prueba. Pero ¿qué pasa cuando llegamos? Voy a subir mi lámina, insisto, ahorita completa se las hago llegar, ¿sale? ¿Qué pasa si nosotros llegamos a la etapa intermedia? Acuérdense ustedes que en la etapa intermedia nosotros tenemos una labor probatoria enorme. En la etapa intermedia el Ministerio Público formula acusación y en la formulación de la acusación el Ministerio Público va a señalar cuáles son los medios de prueba que pretende ofrecer y que le sean admitidos para llegar a desahogarse en una audiencia de juicio oral. Aquí está su ofrecimiento. Su ofrecimiento se hace en la parte escrita. Su admisión se debate vía exclusión en la parte oral de la etapa intermedia. El desahogo de los medios de prueba admitidos y reflejados en el auto de apertura a juicio oral se hará durante la celebración de la audiencia de juicio oral. Los medios de prueba que aquí el Ministerio Público ofrece tienen tres aspectos a satisfacer. Número uno, acreditación del delito y de la responsabilidad penal por parte del acusado en el delito por el cual se le acusa. Número dos, que esos medios de prueba que está ofreciendo sirvan para individualizar la pena a imponerle a ese acusado. Y número tres, que los medios de prueba que está ofreciendo sirvan para determinar el monto de la reparación del daño y la individualización de este.
Esa actividad probatoria del MP podríamos resumirla en estos tres aspectos: acreditación del delito y acreditación de la responsabilidad penal. Acreditación de la reparación del daño y determinación del monto de la reparación del daño a satisfacer en caso de que sea condenado. Y la individualización de la pena a imponer. Cuando ustedes reciben en sus manos un escrito de acusación o cuando elaboran un escrito de acusación, si son ministerios públicos, hay tres puntos que tienen que satisfacer probatoriamente y son estos que acabamos de indicar. De aquí entonces que los medios de prueba que se van a ofrecer por parte del Ministerio Público tengan que satisfacer una serie de requisitos. ¿Cuáles van a ser esos requisitos? Requisito de legalidad. ¿Qué medios de prueba me vas a ofrecer como Ministerio Público? Todos aquellos que te estén permitidos por la ley. ¿Cuáles van a ser los medios de prueba permitidos? Testimoniales, periciales, documentales y las evidencias materiales, haciendo hincapié si son evidencias materiales o son evidencias de carácter demostrativo. Ahorita vamos a ver cómo se hace este ofrecimiento. Estos elementos probatorios que aquí se van a ofrecer van a ser justo para satisfacer este principio de legalidad. Si me vas a ofrecer un medio de prueba consistente en una entrevista, por ejemplo, de alguna persona que tenga alguna relación, por ejemplo, con el imputado, tuviste que hacerle de su conocimiento la posibilidad que tenía esta persona de no estar obligado a rendir testimonio que trajera implicación de la persona imputada o acusada por el rango de familiaridad o por el vínculo que tiene quien va a rendir testimonio en contra de la persona respecto de la cual se va a rendir testimonio. 6.6. Testimonios especiales. Cuando deba rendirse testimonio de menores de edad víctimas del delito y se teme por su afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violación o secuestro, el órgano jurisdiccional, a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. No sé si les haya tocado. En audiencias iniciales, por ejemplo, pensemos que Esmeralda, en tu carácter de defensora pública, solicitas para la continuación de la audiencia inicial que acuda la víctima del delito, y es una víctima de delito sexual. Bueno, en estos casos, el juez de control está obligado de forma oficiosa, si no se lo pide el asesor jurídico, porque a lo mejor el asesor se durmió en sus laureles, como se dice coloquialmente, el juez de control está obligado a hacerle el conocimiento a la víctima, que es su derecho el contar con una persona que la acompañe. Además, el contar, en caso de que lo necesite, con un perito especializado de contención. Se manda a llamar a un perito en psicología que le va a dar contención emocional a la víctima. ¿Qué significa esto? Que primero el perito va a entablar una conversación con la víctima del delito para saber si las circunstancias emocionales en las cuales se encuentra la víctima le permiten rendir ese testimonio en ese momento. Evidentemente, porque la defensa sabemos que en el ejercicio que va a llevar a cabo sobre la incorporación de este medio de prueba, las preguntas que va a formular van a ir encaminadas a que se establezca una versión diversa a los hechos que la víctima ya había establecido en su registro de entrevista. Va a tratar de evidenciar y va a atacar directamente la información que la víctima aportó mediante su dicho y que ya había quedado previamente registrada. Entonces, como es un testimonio especial, incluso muchas veces los mismos órganos jurisdiccionales le preguntan a la víctima si está en condición emocionalmente de rendir su testimonio en el interior de la misma sala de audiencia o desea ser remitida a una sala especial que está acondicionada para evitar que la víctima tenga contacto de forma directa con la persona a quien señala como su agresor, forma idónea y de forma pertinente. Por eso la idoneidad y pertinencia, digo yo, es la cereza del pastel cuando hablamos de una actividad probatoria en el sistema acusatorio. ¿Vale? No sé si hasta este punto existe alguna duda. ¿Dudas? ¿Nada? Ok, aquí yo les puse una imagen, ahorita voy a compartirles toda esta información. La Corte, a través de la jurisprudencia, ha analizado esta presunción de inocencia específicamente con estos dos supuestos. Regla probatoria, el deber de probar a cargo de quien acusa, y la regla de indubio pro reo. Ante la duda, opera la absolución de la persona acusada y la presunción de inocencia como un derecho fundamental de una persona a juicio. Es decir, también tienes la posibilidad de probar
Y el derecho de probar jamás debe de entenderse como un elemento en contra de lo que pueda llegar a surgir en el sentido de la valoración probatoria. Me refiero a una figura que en su momento sentó también las bases de lo que hoy debe de entenderse por esta presunción de inocencia. Fíjense ustedes que en el momento en el que la Corte estaba analizando estos supuestos, estos diversos criterios para llegar a abordar esta presunción de inocencia, hay un amparo importantísimo que voy a compartirles aquí su número de registro. Es un amparo que empezó a sentar las bases, además de este 517 de 2011 que sienta la base sobre la presunción de inocencia como regla de trato procesal. Está el amparo 3623 diagonal 2014. Es todavía tema de sistema procesal anterior. Déjense los pongo aquí. Es un amparo directo en revisión. Siento la base, creo yo, de lo mejor que la Corte nos ha venido dando sobre qué debe de entenderse por la presunción de inocencia como estándar de prueba y derecho a juicio de una persona. Por ahí es bien importante conocer estas sentencias de la Corte, porque de ahí se van generando todos estos criterios académicos, investigativos e interpretativos. Es una construcción bien amplia que la Corte ha tenido sobre este concepto de presunción de inocencia. Ahí en el chat ya les anoté el número de amparo directo en revisión para que en su momento puedan ustedes consultarlo y pues le abonen esta cuestión jurídica, ¿sale? Esta regla de tratamiento procesal ya lo vimos, implica también, ojo, que ninguna medida cautelar, como lo sería la prisión preventiva justificada, se puede imponer con base en el monto de la pena que pudiera surgir por el delito por el cual se le está acusando a la persona, porque eso es anticiparte a que la persona va a ser declarada culpable, y eso todavía no ha sucedido para este momento procesal, ¿sale? Aquí está un criterio que justo aborda eso. En su momento se imponía prisión preventiva justificada atendiendo al monto de la pena posible imponerle a la persona para cuando llegara a juicio. Y como regla probatoria, esto es referir qué características debe de reunir la prueba de cargo y a quién corresponde suministrarla dentro de un proceso penal para generar convicción de culpabilidad a una persona procesada. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que no se puede probar nada que no sea sujeto de prueba dentro del procedimiento penal, que la prueba debe de ser legal y que la prueba debe de ser lícita, ¿vale? Y que la prueba debe de ser suficiente e idónea para acreditar la culpabilidad de esa persona en el delito por el cual se le está acusando. El estándar de prueba o regla de juicio. ¿En qué momento se puede decir que un hecho está suficientemente probado? Esto va a implicar dos supuestos. El conocimiento de los hechos es un conocimiento que solo se puede establecer con cierto grado de probabilidad, porque el juez no puede crearse una versión de lo que realmente ocurrió, se acerca a lo que pudo haber ocurrido, porque tengo dos supuestos o dos teorías del caso, dicen ustedes. La teoría del caso del órgano que acusa y la teoría del caso del órgano que defiende. A partir de la información que vierte la víctima, que vierten los testigos, suponemos una reconstrucción de lo que pudo haber sucedido, pero ninguna persona me va a decir específicamente qué sucedió. Por eso la prueba no puede ser valorada de manera aislada, ni tampoco puede ser valorada bajo un principio de íntima convicción. Por eso se dice que la prueba se valora atendiendo a los conocimientos científicos, a las máximas de la experiencia y a las reglas de la lógica. Prohibido que un juez valore bajo este principio de íntima convicción. Es que yo creí que, es que yo me imaginé que, yo supuse que, está totalmente prohibido. Cualquier duda, por favor, hacérnosla saber y con mucho gusto les vamos a resolver. Maestra, nuevamente muchas gracias y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, hasta luego. Bonita tarde y bonitas vacaciones. Hasta luego. Muchísimas gracias, maestra. Bye, un abrazo. Igual.